Dios les bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Eterno esté siempre presente en nuestros corazones. Les saluda a su hermano en Cristo, Jonathan Monzón. Estamos acá nuevamente porque así el Señor ha puesto en mi corazón por medio del Espíritu darte gracias, lo que hemos recibido de gracia. Continuamos con la segunda parte del estudio, ¿verdad? De que el Señor nos viene hablando, revelando acerca de los postreros tiempos de la apostasía. Pero es imposible que podamos entender el carácter de Dios si primeramente no estudiamos lo que fue Israel como nación, como pueblo, en el mundo espiritual, en lo terrenal. Y la palabra nos deja en claro allí lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros aprendamos de su carácter, de su voluntad. En el primer estudio estábamos hablando acerca de Abraham, el patriarca. Algo tuvo que ver visto Dios en Abraham, que lo llamó, lo hizo salir de la tierra de Ur de los Caldeos y de su tierra y de su parentela, y le dio una promesa grande que en él, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Vemos que en un tiempo fue estéril, fue prosperado en todo, en lo material, en lo espiritual, pero no tenía hijos, no tenía prole. Dios le da la promesa a Abraham de que tendría hijos, pero se desespera. Viene él y habla con su esposa, con Sarai, ¿verdad? Llegan a un acuerdo, un mutuo acuerdo. Él toma por mujer a Agar, nace Ismael. Luego a los 12 años Ismael, Dios le da la orden a Abraham que lo deje ir, se va al desierto. De allí vienen 12 tribus también, ahí están los ismaelitas. Hablamos también acerca de lo que es el hijo de la promesa, Isaac, en el cual es un prototipo y lo que nos mostraría el Señor a través de lo que es el hijo espiritual, lo que es verdaderamente el simiente de Dios, el hombre según Dios. Y allí vimos también, hablamos en la clase pasada acerca de Jacob. Hablamos también, ¿verdad?, de Esaú, que Esaú, siendo el primogénito, tuvo en poco lo que Dios le había dado espiritualmente, y por motivos de hambre, dice que llegó del trabajo, venía de la casa y tenía hambre, y vino y Jacob le hizo una propuesta de que le diese la progenitura, y a cambio le daría un plato de lentejas. Es conocida entre los estudiosos de la Biblia como que puso más en alto Esaú lo terrenal que lo espiritual, y lloró con amargura por mucho tiempo lo que había hecho. A veces hay decisiones que nosotros tomamos en la carne que nos apartan de las promesas de Dios, y es lo que Dios quiere, que aprendamos a entender que la palabra de Dios es profunda, y que a veces hay cosas que para nosotros no son malas, pero para Dios sí. Y Dios nos muestra por medio de su escritura lo que verdaderamente es el carácter de Dios. Dios tiene manera de castigar la maldad del hombre. Hablábamos que usa la naturaleza para castigar la maldad del hombre. Ahora sí vamos a entrar, ¿verdad?, primeramente en lo que es la segunda parte de este estudio. Pero antes, primeramente, voy a dar nuevamente lectura a la cita en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15 en adelante. Hacemos una oración y entramos donde quedamos la clase pasada. Leo entonces palabra o la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Y dice de la manera siguiente la Escritura: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por este hermoso sábado, el cual nos has regalado, Señor. Gracias por esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, siendo yo un vaso de barro, reconociendo que sin ti nada soy, Padre. Oh Padre amado de la gloria, por tu benevolencia, Señor, por tu amor infinito, Señor, por tu gracia, Padre, derramada sobre mi vida, sobre mi corazón. Yo te pido, Padre amado de la gloria, verdaderamente, Señor, que toques, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, a todo aquel que tenga, Padre amado de la gloria, oh Señor, su oído puesto e inclinado, Señor, a escuchar tu palabra. Tu palabra genera vida, Señor. Por tu palabra fueron hechas todas las cosas, Señor.
Reprendemos, atamos todo espíritu de distracción, todo lo que quiera el enemigo interponer, Padre, para que tu palabra no corra, Señor. Creemos, Padre, que así como la lluvia cae del cielo y riega las matas para que éstas produzcan fruto, creemos que así como nosotros somos árboles acá en la tierra, tu palabra cae sobre nosotros, sobre nuestra vida, y nosotros llevamos el fruto al 100% por medio del Espíritu. Te doy gracias verdaderamente, Señor, porque nunca pensé ni me imaginé, Señor, de que tú me llamarías para cosas grandes, Señor. Pero me llamaste, Señor, y me has dado hasta ahora muchas cosas, Señor, las cuales te agradezco. Tengo más que agradecer que, Padre amado de la gloria, que pedir, porque sé que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y que antes que mi boca se abra, ya tú sabes que hay necesidad, Señor. Te doy gracias, Padre, por estos estudios que has ido revelando a mi vida, los cuales quiero compartir con todos aquellos, Señor, seguidores que por medio de la red, que por medio, Señor, del internet, por medio del YouTube, pueden escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, querido amigo y amiga, hermana en el Señor, en Cristo, que me estás oyendo, la clase pasada, hablábamos acerca de lo que fueron los cautiverios y dijimos que íbamos a empezar a entrar en lo que era la semana 70 o lo que fueron las 70 semanas de las cuales habló el profeta Daniel. Pero primeramente, antes de llegar allí, es necesario que por medio de la palabra entendamos qué fue lo que Dios hizo que Dios se irritara para que Dios entregara a Israel, su pueblo, su nación, en manos de opresores. Algo notó Dios, algo vio Dios que irritó a Dios, y Dios permitió, ¿verdad?, que Israel sufriese por muchos años para que verdaderamente entendiesen que separado de Dios nada podemos hacer. La clase pasada habíamos quedado en Jeremías, en el capítulo 25, dijimos que leeríamos desde el verso 1 al 38. Leímos unos cuantos versículos de ese libro profético de Isaías y quedamos allí, Jeremías, quedamos en que explicaríamos un poco lo que hizo que Dios se irritase. Buscamos entonces en el 25, desde el verso 1. Yo voy leyendo, voy explicando, esto lo leímos creo que en la clase pasada hasta el verso 8, pero vamos a hacer un repaso para poder volver a conectarnos en lo que quedamos. Dice 70 años de desolación. La palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Joasías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde el temprano y sin cesar, pero no oíste. El profeta Jeremías fue levantado en tiempos donde había mucha apostasía dentro de los templos, o dentro del templo de Jehová, dentro de las casas. Sabemos y no debemos ignorar que el enemigo se viste como ángel de luz, y que cuando Jesús vino, peleó contra los sacerdotes de ese entonces, los de la cúpula. Hablábamos acerca de Esteban también, como Esteban por el Espíritu Santo citó la palabra y lo mataron a piedra. Nosotros no debemos ignorar de que Jesús dijo estas palabras y cayeron un poco pesadas. Dijo: revisaos pues, no vaya a ser que la luz que hay en vosotros sea tiniebla. Cuando hablamos de esto en el mundo espiritual, estamos hablando de que el enemigo es un imitador, solo que distorsiona la palabra por momentos, y nosotros debemos ser diestros en cuanto a la palabra para no ser engañados. Jesús representa al enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda, como padre de mentira, como un ser astuto. El mismo Jesús dijo que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. El enemigo es experto para trampear, para engañar, y usa mucho lo que es la adulación, las palabras lisonjeras, ya que el enemigo trabaja por medio de las emociones humanas. Por eso es que Dios nos hace morir a las emociones, o nos dice que hagamos morir las emociones, ya que por medio de las emociones podemos faltarle a Dios.
Conocemos un rey Saúl que Dios le dio la misma oportunidad que David, pero este rey se aferró más al reinado y desobedeció a Dios y le costó el reinado, le costó la vida, le costó verdaderamente lo que Dios quería ponerlo, él lo perdió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo del pueblo y se movía por emociones y no por el espíritu. Aunque profetizó, dice la escritura, anduvo en un momento con los profetas y profetizó también, y dijeron: aquí Saúl con los profetas, se encuentra con los profetas. Estamos viendo aquí, notando que el profeta Jeremías dice que él fue levantado, y fue levantado a dar palabra dura, palabra de corrección. Si Dios nos habla duro hoy en día, y siempre lo ha hecho, es que el buen padre castiga al hijo, lo disciplina, y todo aquel que aguanta la disciplina de Dios es hijo. El que no acepta la corrección de Dios es bastardo, dice la escritura. Por lo tanto, nosotros debemos entender que cuando Dios nos habla, nos regaña por medio de la palabra, es para que nosotros tomemos en cuenta que separado de él nada podemos hacer. Jeremías dice que envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, y enviándole desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Una de las cosas que tiene a veces, o que tenía el pueblo de Dios, en este caso Israel, porque estamos hablando de la nación de Israel, era que eran duros de servir. Y cuando Dios levantaba un profeta y lo llevaba para amonestarlos, ellos golpeaban al profeta, mataban a los profetas porque no querían oír palabra de Dios. Malinterpretaban la palabra de Dios y le buscaban acomodo a su manera, porque ellos querían vivir según ellos y no según Dios. Y cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y vuestros padres para siempre. Y no halláis en pos de dioses ajenos y sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, reunido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Allí fue donde quedamos, le hicimos el recuento de donde habíamos quedado en la clase pasada. Habíamos hablado de que hubieron 2 deportaciones en ese tiempo, en ese periodo, pero en esta estamos hablando de que el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, había tomado posesión del pueblo de Dios, tenía instrucciones de destruir el templo, ya que en el templo de adoración se estaban adorando falsos dioses. El pueblo de Israel había introducido herejía dentro del pueblo, y eso es algo que Dios verdaderamente castiga duramente. Vemos nosotros, ¿verdad?, que cuando habla toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Palabra dura, palabra fuerte, pero lo bonito es que él dio una prórroga, dio un periodo. Dios dijo 70 años. O sea que iba a haber un renuevo nuevo, y que iba a haber un perdón. Solamente había una disciplina de parte de Dios. Bien, para ahora poder entender, ¿verdad?, la ira de Dios, qué fue lo que movió a Dios para que Israel fuese entregado allí en manos de Babilonia, qué fue lo que Dios provocó a Dios a hacer esto. Nosotros bien ahora, ¿verdad?, dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes capítulo 21, desde el verso 1, yo lo voy a estar buscando. Y
vamos a ir entendiendo un poco qué fue lo que hizo el pueblo de Dios, Israel. Dijimos que era segunda de Reyes, segunda de Reyes, profeta, los reyes, hablándome el libro de los reyes porque hubieron muchos reyes en esos periodos, es conocido, allí están todos los reyes. Voy a buscar segunda de Reyes, capítulo, dijimos 21. Ok, tenemos el reinado de Manases. En este caso, vamos a leer allí, dice que del verso 1, yo voy a leer, y dice: de 12 años era Manases cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, y el nombre de su madre fue Exib. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Aquí ya Dios empieza a mostrarnos y a revelarnos qué hizo Manasés, hijo de José. Hermano de José. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Antes de que entremos allí, debemos notar que primeramente Dios, cuando le dice a Israel que pelearía y que conquistaría naciones, pueblos, tierras, y que le mostraría la tierra donde fluiría leche y miel, Dios siempre estuvo con Israel y le entregó riquezas, materiales, terrenos, territorios. Pero hubo una ordenanza que Dios dijo: cuando haya entregado estas tierras, no haréis alianza con estas naciones. ¿Por qué Dios habría enfocado por medio de Moisés, por medio de los líderes que estaban como Josué, y habían dicho estos mandatos de que Israel no se mezclara con otras naciones por causa de dioses paganos? Hablamos a veces de lo que es la fornicación y el adulterio, lo que es la idolatría, cosa que es fuerte en el mundo espiritual. Y nosotros a veces notamos en la parte terrenal, no estamos diciendo que sea bueno, no vamos a aprobar la fornicación, tampoco vamos a aprobar terrenalmente lo que es el adulterio, porque eso tiene un castigo. Pero esos pecados son terrenales, son en la carne, son pasiones. Yo quiero explicar un poco aquí antes de que entremos para poder entender qué es tomado como fornicación o qué es tomado como adulterio. Cuando nosotros vemos a David, dice que David tuvo muchas mujeres, pero el rey David cayó en una tentación, en unos deseos carnales, y tomó por mujer a una mujer casada de su amigo Urías, el Eteo, Bexalel. Y vemos que él escondió este pecado, no prosperaba, pero Dios mueve a un profeta llamado Natán, el cual le revela y le desnuda la condición de él. Y dice que Dios le castigó severamente por esto en la carne, porque el pecado fue cometido en la carne, y David pagó su cuadrante, como bien decimos. Hoy en día dentro de las congregaciones a veces hay hermanos, hermanas que viven en fornicación porque no se han podido casar, porque han llegado al Señor así de esa manera. Otros porque ya tuvieron una vida antes de llegar a Cristo, tuvieron matrimonios, varios matrimonios, y tienen hijos. Entonces hay que aclarar este punto, porque a veces nos enfocamos más en el pecado exterior, en el pecado que se ve, y no notamos que también hay una fornicación espiritual y hay un adulterio espiritual. Cuando hablamos de la fornicación espiritual, hablamos de que coqueteamos, o hay personas que coquetean pues con otros dioses. Vamos a llevarlo más claro, voy a hablar un poco más fuerte porque así lo siento. Cristianos que a veces van a la iglesia, pero también van a un centro de brujería, o van y leen el horóscopo, y tienen otro tipo de intimidad, y entonces no podemos estar en dos bandos: o somos hijos de Dios o no somos, o somos cristianos o no lo somos. Hoy en día en el mundo vemos apostasía, vemos estos tipos de situaciones. También vemos lo que es el adulterio. Ya el adulterio es más fuerte. Ya el adulterio espiritual es adulterar la palabra, es quitarle o ponerle. Y voy a hablar más y me voy a enfocar más hacia lo que es el adulterio espiritual y lo que es la fornicación espiritual, y por eso es que Dios se molestó. Estamos leyendo aquí en los tiempos que era Manases, ¿verdad? Muy joven, de 12 años era Manases.
cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exib. Imagínense, 55 años para poder aprender y no quiso, sino que al final, cuando notemos ahorita, es que vamos a ver qué fue lo que lo hizo recapacitar. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Esto queremos decir de que se había copiado los rituales de otros dioses. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantado altares a Baal. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Notemos aquí, ya empezamos a ver el motivo por cual Dios se venía airando. Dice que porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Entonces no vemos un mal ejemplo del padre. En este caso, el padre Ezequías, también rey, ¿verdad? En los tiempos de los reyes, había gobernado, y dice que había derribado todos los altares. Cuando Dios le dio conquista, había derribado todos estos altares altos donde se hacían culto a los Baales. Pero cuando sucede en Manasés, fue todo lo contrario. Ahora entendemos un poco quién es Ezequías. Ezequías es el rey que le pide 15 años, lo vemos en Isaías, le pide 15 años más, porque Dios le dice a Ezequías, pero le dice por medio de Isaías, dice al profeta Isaías que vaya y le visite, y le dice que ponga su casa en orden, ¿verdad? Porque le tocaba partir. Y cuando hablamos de su casa, nosotros a veces hablamos también en lo espiritual de nuestro templo. Sí, puede ser nuestro templo, puede ser nuestra casa, nuestra morada, templo y morada del Espíritu Santo. Pero en este caso yo creo que también impacta en que vemos que Manasés era hijo de Sedequías, y quien le iba a suceder en el reinado era Manasés. Y era muy joven Manasés, pero mira, su padre veía y notaba de que no era o no iba a ser muy buen rey, y por eso le pide 15 años más a Dios. Entra en comunión, Dios le concede la oración a Sedequías. Sedequías, después que dice que Isaías iba por el patio, vuelve a oír la voz del profeta mayor Isaías, regresa y le dice que 15 años más. Notamos que luego Ezequías, en el momento de su enfermedad, dice que el rey de Babilonia envió mensajeros, y Sedequías comete un error, le mostró todos los utensilios de la casa de Jehová, todos los tesoros, no hubo nada que no le mostrara. Y cuando el profeta habla con él, le dice: ¿qué le has mostrado a estas personas que han venido? ¿De a dónde han venido? Él le revela: no, estos fueron unos presentes que me mandó el rey de Babilonia, unos consejeros. ¿Y qué le has mostrado? Le he mostrado todo lo que es la casa del reino, todo lo que es los utensilios. Y el profeta le habla y le dice, porque hablábamos en la clase pasada de que ya Dios conoce el futuro, nosotros no, pero Dios sí. Dios había dicho que 400 años iba a estar en esclavitud el pueblo, diciéndole a Abraham en la visión. Aquí, en este caso, al descubierto, el profeta le dice que del norte de Babilonia vendrían unas tropas y que iban a saquear y se iban a llevar todos los utensilios del templo. Cuando hablamos de utensilios, de vasos, en el mundo espiritual nosotros somos vasos del Señor. En las cartas paulinas, Pablo dice que dentro de la casa de Jehová hay utensilios, unos de uso de honra y otros, ¿verdad?, de viles, y que si alguno se limpia de todas estas cosas, fornicación, adulterio, inmundicia, cuestiones, será un vaso de honra en el Señor. Y en ese tiempo, en los tiempos de la deportación, no estamos saliendo del tema, se llevaron a Daniel, se llevaron a muchos vasos que trabajaban en la casa del rey, que más adelante lo explicaremos. Vamos a explicar más adelante lo que verdaderamente fue Daniel, su integridad y sus 3 compañeros, que fueron diferentes al resto de los exportados, que fueron llevados en cautiverio. Pero vemos que Dios empieza a irarse con Israel en esta condición, porque en Manasés, ¿verdad?, una de las tribus de Israel, dice que volvió a edificar en los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acero, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas.
Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Cuando nosotros hablamos de ejército de los cielos, aquí a veces puede haber confusión, porque en ciertas citas nosotros vamos a conseguir, como el profeta Eliseo dice que cuando oró, estaba sitiado, los sirios tenían sitiado al profeta Eliseo, dice que él oró y para que Jesse se le abriesen sus ojos, y dice que había un ejército de Jehová, de carros de fuego, un ejército de los cielos. Si no tenemos bien el contexto, quizá podemos, o a nuestra mente se puede venir la imagen de que cuando me está hablando aquí del ejército de los cielos, se está hablando referente al ejército de Jehová. No. Cuando hablamos aquí del ejército de los cielos, estamos hablando de dioses paganos como el dios Sol, el dios Luna. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Apolo, ¿verdad? Están en el Areópago y dice que hicieron señales, prodigios, y allí la gente, ¿verdad? De ese entonces, los filósofos le pusieron el nombre de Apolo, el rey pagano, un dios pagano que devoraba a los hijos, y empezaron con el dios de Júpiter. Y ellos dijeron, ¿por qué os postráis así si nosotros somos hombres mortales solamente? Esto es mitología griega, y por eso estamos hablando acá del ejército de los cielos. Eso más adelante yo lo voy a aclarar por las citas bíblicas, y nos vamos a anotar y vamos a dar cuenta de lo que quiero transmitir. No quiero adelantarme mucho para no enredarme. Dice que Manases, en el reinado de Manases, dice que asimismo edificó altares en la casa de Jehová, o sea, dentro del templo, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos y de los atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instruyó encantadores y adivinos, multiplicado así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Veamos la maldad que se apoderó de este hombre como rey. En su mente, en su pensamiento, dice que pasó a su hijo por fuego. ¡Wow! Meterse aquí es un poco fuerte. Cuando hablamos de pasar por fuego, hablamos del dios Moloch. Ahorita vamos a buscar las citas aquí bíblicamente de quién fue Moloch. Y hoy en día vemos que, no voy a decir nombres de países, pero el enemigo sigue trabajando con las cabezas de naciones, con los reyes. Cuando hablamos de reyes podemos llevarlo a presidentes de naciones. Todavía existen reinados en Europa, donde hay reyes, pero en otros países ya no se habla de reyes, sino de presidentes. Estamos hablando de la cabeza de una nación. El enemigo sabe de que una persona influyente en el mundo espiritual tomará una cabeza. ¿Para qué? Para desenfocar a todo un pueblo. Dice que este rey, ¿verdad?, hizo pasar a su hijo, imagínense, su propio hijo por el fuego, a consecuencia de que este Dios le diera poder, el Dios Moloch. Hoy en día mucha gente sacrifica familias en el mundo del ocultismo, entregan familias, entregan madre, entregan padre, hijos, para recibir un poder engañoso. Por eso le digo que es un poco profundo este mundo, pero seguimos leyendo y dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, y pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Salomón, otro rey, hijo de David, que dice que tuvo 1000 mujeres, ninguna eran del pueblo de Dios, tuvo 300 esposas, 700 concubinas, ninguna eran del pueblo de Israel. Se asoció con mujeres de otras naciones, y dice que pervirtió los altares del Señor, permitió que nuevamente en el mundo espiritual se contaminara el templo, y esto trajo como consecuencia, ¿verdad?, muchas cosas fuertes para el pueblo de Dios. Manases, ¿verdad?, pasó a su hijo por el fuego, su propio hijo, el dios Moloch, quien era adorado con guerra, con muerte de niños. Yo quiero, para que entendamos primeramente quién fue Moloch o qué es Moloch, yo voy a estar ubicándome en Levítico capítulo 18, verso 21, un libro que escribió Moisés,
uno de los libros del Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia son conocidos como Pentateuco, pero en el libro de Levítico Dios advierte acerca de esto. Al Levítico 18, perdón. Levítico 18, verso 21. Veamos qué habla aquí. Levítico 18, 21. Sí, Señor. Dice así: y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Notemos que este Dios Moloc, mira lo que genera. Este Dios Moloc, o este Dios, un demonio, es un demonio. Hablamos en el mundo de la demoniología, de que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, cuando Moisés fue a recibir las tablas del pacto, 40 días de ayuno, fue Josué como su compañero. Josué queda abajo, Moisés sube arriba, Jehová se le revela en el Sinaí. Luego Moisés como profeta dice que fue escondido en la hendidura de la piedra en Cristo, le ve los lomos a Dios y empiezan los mandamientos. Recordemos que mientras Moisés estaba recibiendo ordenanzas de Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra, de Jehová de los ejércitos, estaba Aarón, el sacerdote de los levitas, en el desierto. Y dice que el pueblo que venía de Egipto, que fue sacado con mano dura, que vieron los milagros que Dios hizo a través de Moisés, vieron cómo Dios sepultó a los egipcios en el mar, cómo cerró el mar y ellos quedaron allí en el abismo. Dice que estos enemigos no volverían a hacerle frente. Vieron la columna de nube, la columna de fuego, vieron tantas cosas hechas por manos de Moisés, o Dios usando a Moisés. Y aún así, cuando Moisés se tardaba, ellos le dicen a Aarón que les hiciese una imagen, que les fabricase una imagen. Y dice que Aarón le fabricó un cordero. Aquí es donde mucho hay confusión y ahí más adelante vamos a explicar, porque dice que el enemigo se viste como ángel de luz. En Apocalipsis, cuando entremos en el libro de Apocalipsis, veremos también un falso Cristo. Y hablamos de falsedad, por eso hablamos del pueblo de Israel será engañado por el anticristo. Y este se hará pasar como Cristo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces ya notamos lo que se mueve el Dios Moloc. En el 21, en Levítico, Dios le dice a Moisés: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, y no contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. En ese tiempo, cuando llegó Moisés, de las tablas dice que estaban teniendo sexo con animales, hombres con hombres, estaban borrachos, estaban ebrios. Este Dios Moloc, el sacrificio era la borrachera y todo lo que era lujuria, y por eso notamos la molestia de Dios, pues, por actos de inmoralidad. Entonces, vamos a aclarar un poco más. Vámonos ahí mismo al libro de Levítico. Vamos a pasar solamente una hoja o 2 hojas, dependiendo de la Biblia que tenga, en el orden de los números que tenga allí. En el capítulo 20 de Levítico, del 1 al 6, veamos qué es lo que Dios le habla a Moisés. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedrará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Aquí era donde quería llegar. Cuando aquí me habla Dios de fornicación, porque hablamos de un demonio y no es en la carne, la fornicación fue en el espíritu.
hagamos hincapié aquí. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron. Estamos hablando de fornicación, en pos de él prostituyéndose con Moloch. Cuando hablamos de que las personas están en fornicación o están teniendo este tipo de pecado, me está hablando que es un demonio que los está moviendo, que los está influenciando, está poniendo un deseo de pecar contra Dios. Notemos que dice que todo don perfecto, que toda buena dádiva desciende de la Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Esto me lo habla Hebreos, y me dice el Señor en su palabra de que cuando yo deseo hacer el bien, cuando yo hago algún bien, cuando yo hago algo que agrada a Dios, es porque el Espíritu Santo del Señor que está en mí me impulsa y me mueve a hacer el bien. Y esto es visto delante de Dios y es recompensado. Pero cuando yo hago el mal, cuando yo hago lo contrario a lo de Dios, es porque estoy siendo influenciado también. Porque Jesús dijo que si alguno peca, ¿verdad?, voluntariamente, es esclavo del pecado. Y el enemigo es el que nos lleva y nos induce a pecar. Nosotros decidimos pues si seguimos a Dios o si seguimos al enemigo. Hay una lucha, ahí dice que el alma que pecar, esa morirá. Por eso Jesús tiene que acceder y venir y tomar nuestro lugar, y en la cruz del Calvario pegar la carne. Allí hablamos los deseos engañosos, ¿verdad? Es más que todas las cosas el corazón. ¿Pero cuál corazón? El corazón del hombre. Es perverso, maquina de mal siempre. Al menos que, bueno, ya tengamos el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que nos lleva a toda verdad. Y el 6 dice, y la persona que atendiere en encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Cuando hablamos del dios Moloch, estamos hablando de encantadores, estamos hablando de adivinos, estamos hablando de hechiceros, estamos hablando de este tipo de personas que tienen un poder engañoso. Tienen un poder engañoso. A medida que vayamos avanzando en los estudios, vamos a ir entendiendo lo que verdaderamente el enemigo hace para engañar a la persona, a la humanidad, y aún a los escogidos de Dios, si fuere posible. Ese es su trabajo. Él tratará de engañarnos. Ya nosotros estamos viendo allí, ¿verdad?, que vimos y estudiamos Segunda de Reyes, sí, en el 24. Aquí hablamos de Nabucodonosor. Esto más adelante. Yo quiero irme ahora aquí a lo que es el mandamiento de Dios y órdenes de no adorar, ¿verdad?, a dioses paganos. Esto nos produce a ira con Israel. Los escritores del Antiguo Testamento, estamos hablando ya de... yo voy a estar ubicándome en Deuteronomio, otro libro ahora, ¿verdad?, Pentateuco. Deuteronomio, el último de los 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Me voy a estar ubicando en el capítulo 17, para luego retomar lo que fue. Quise meterme antes aquí para entender por qué Dios entregó al pueblo. Vea todo lo que el pueblo estaba haciendo, influenciado por este rey perverso, pero ellos permitieron, y por eso cayó también sobre ellos el castigo. La vara de Aarón, no estoy en número, perdón, en Deuteronomio. Deuteronomio 17, capítulo 17 de Deuteronomio, desde el verso 2. Voy a leerlo desde el 1. Dice así Deuteronomio: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey y cordero en el cual haya falta alguna o cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Estamos hablando de que los que ministran en el Señor, o los que dan ofrenda al Señor, no puede ser algo sucio, tiene que ser algo limpio, porque Dios es limpio. Pero aquí es donde viene el 2, que es donde quiero llegar y entrar, que es la corroboración de lo que venimos hablando. Dice que cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo
el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Notemos este versículo clave, vean. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiese inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna. Estamos hablando en la antigüedad, cuando vayamos al Nuevo Testamento, cuando lleguemos a Hechos de los Apóstoles, que nos vamos a meter ahorita, vamos a entender que todos los años que pasaron, cómo el enemigo sigue induciendo a las personas a lo que es el tarot, Astarot, lo que es los signos zodiacales, todo lo que es estos ritos que van dirigidos a un demonio llamado Molot. ¿Ve? Dijimos que la luna y el sol. Gente que hace rituales a la luna y al sol. Dice así: cuando se hallere en medio de ti alguno de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que habrá hecho ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando tu pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta y tal abominación ha sido hecha en Israel, dice entonces aquí que entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirá. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá, y el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. Estamos hablando de lo delicado que es y cómo en el mundo espiritual por 2 o 3 testigos falsos se le da muerte a los profetas del Señor, gente que murió, que estaba en la verdad. Pero también hablamos de que es necesario tener en cuenta de que el enemigo tiene un poder engañoso. De esto no hay discusión alguna. Hoy en día sigue moviéndose igual, sigue trabajando el enemigo de la misma manera. Cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, nosotros vamos a notar allí que Esteban, nuestro hermano Esteban, por hablar la verdad, le dieron muerte y murieron apedrados. ¿De dónde agarraron ellos matarlo a piedras? De aquí, de estos versículos donde Dios habló a través de Moisés en Deuteronomio, que si alguno se hubiere adorando a un Dios que no fuese Jehová, ¿verdad?, él fuese muerto a piedra. Como Esteban habló de Cristo y de Jesús, ellos lo tomaron como un hereje. Esto es lo que consideran herejía, o ellos lo consideraron herejía, y por eso le dan muerte a Esteban, diciendo que hablaba blasfemias, Dios siempre habla claramente a través de sus profetas, pero el pueblo a veces no oye. Yo voy a ubicarme entonces en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, desde el verso 37 en adelante. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cómo verdaderamente el enemigo engaña a las personas. Hechos 7:37 dice así. Os voy a leerlo desde el 35 en adelante. ¿Por qué desde el 35? Porque Esteban está hablando aquí acerca de Moisés. Dice en el 35: a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, hay una pregunta, un signo de interrogación, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? El pueblo le estaba hablando y diciendo a Moisés a quien habían rechazado ellos, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Un signo de interrogación. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Hablamos acerca de un llamado, hablamos acerca de Moisés. Recordemos que Moisés, ¿dónde fue el llamado de Moisés? Dice que Moisés se crió en Egipto. Usted conoce la historia, en casa de los egipcios. El enemigo persiguió a los niños, le dieron muerte, pero en el propósito de Dios estaba Moisés. Moisés fue creado en la casa de Faraón. Luego, después que Moisés, Dios le revela que era hebreo, ¿verdad? Él defendiendo a uno de sus hermanos de sangre, hermanos de nación, dice que estaban siendo azotados, da muerte a uno de los soldados egipcios. Esto llega a oídos de Faraón, y Moisés
expulsado, tiene que salir huyendo, fue echado al desierto para que muriese allí. Dios sustenta a Moisés por 40 años en el desierto, pero cuando Moisés llega allá, que va caminando a tierra de Madián, que llega allí, tierra de demonios, Madián, tierra de demonios, conocida como tierra de demonios, había unas mujeres en un pozo allí, y dice que Séfora, ¿verdad?, estaba allí, hija de Jetro, y Moisés la defiende, habían allí otros pastores, dice la Biblia allí que habían otros pastores, pero que no querían que Séfora sacara agua para darle de beber a las ovejas. Estos hombres acostumbraban siempre a estar todos juntos para poder beber, pero no estaban todos juntos, completos, y cuando Séfora quiere sacar de esa fuente, la Biblia dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Vamos a llevarlo a lo espiritual. Séfora, extranjera. Séfora no parte de Israel. Esto puede representar a los gentiles en el mundo espiritual. Séfora representaba a los gentiles, Moisés representaba la ley, al pueblo judío y las ordenanzas de Dios. Pero estos que estaban dentro del pueblo de Dios no bebían ni dejaban beber, porque Jesús dijo: a la verdad vosotros ni entráis ni dejáis entrar a los que queréis entrar, hablando acerca de los pastores de Israel, a los pastores de ese entonces. Nosotros vamos a conseguir por medio de Jeremías capítulo 23, que lo vamos a leer, que este profeta habla acerca de aquellos malos pastores que dispersaron las ovejas. Jesús también habla en Juan 10 y dice que el salteador, el ladrón, vino a robar, a hurtar y a matar y a destruir, y hablamos del enemigo. Sí, es verdad, hecho el enemigo, pero el enemigo tomando posesión de las cabezas, tomando posesión de los líderes. Bueno, la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no puede ser hombre y mujer, es Cristo la cabeza. Somos líderes que Dios nos ha dado el privilegio de trabajar conjuntamente con Él, pero todo debe regirse por la palabra. Dios es la palabra, Dios es el verbo, fuera de Él nada podemos hacer. Y notamos que muchas veces el enemigo toma lugar, o el mismo ser humano, el mismo hombre le da lugar, y él hace estrago y hace daño, porque él vino fue a eso, a matar, a hurtar y a destruir, pero él necesita un vaso de carne y hueso, necesita un hombre o una mujer que le dé lugar para él poder destruir. Y Jesús vino a unir y vino verdaderamente a deshacer todo este tipo de obras. Ya estamos entendiendo un poco más aquí de que Moisés, ¿verdad?, cuando él habla, esto va a sonar un poco fuerte, y después vamos a tener que hacer otro estudio acerca de esto para aclarar algunas cosas, para que podamos entender cómo el enemigo se mete encubierta. Dice en el 36, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y el mar rojo y el desierto por 40 años. Escuche, voy a volverlo a leer desde el principio. En el 35, Esteban está narrándole a los sacerdotes. Quiero que nos metamos en la historia donde Esteban está allí enfrente de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de los que ministraban en la casa o en el templo de Jehová. Estamos hablando en los tiempos que ya Jesús había entregado su vida, había sido levantado, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les recita la palabra. Un joven, Esteban, lleno del Espíritu Santo con poder, habla acerca de lo que verdaderamente desde la antigüedad. Él dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. El ángel, en la teofanía, hablamos de Cristo. Cristo era la piedra a la cual seguía Moisés. Dice que la piedra iba delante de ellos, y aún la piedra brotaba agua. El agua es la palabra de Cristo, brotaba y los mantenía en el desierto. Entonces, ¿dónde estaba la salvación? La salvación estaba en Jesús, en la roca. Ellos cargaban allí el arca, ellos cargaban verdaderamente las ordenanzas y los mandamientos en el arca del pacto, pero verdaderamente Jesús se les manifestó exteriormente y ellos no entendieron. Vea bien, el 36 dice: este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Duraron 40 años en el desierto. Eso lo estudiaremos después en lo que es la historia del pueblo. En el 37 dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel:
profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Ya Moisés aquí le está dejando en claro que él dice le levantará profeta como a mí. O sea, Moisés era el profeta en ese momento del pueblo de Israel. Era Dios usando ese vaso para direccionar a este pueblo. Pero recordamos que este pueblo venía de Egipto y traía malas costumbres, traía malas posturas, y no quisieron dejar esas malas posturas. Dice en el 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. O sea, Dios usaba a Moisés para dar palabra de vida al pueblo, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. El profeta o el varón Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba profetizando por la palabra, estaba dejando al descubierto lo que pasó en la antigüedad y les está haciendo un recordatorio. Esteban les está diciendo aquí, en este caso, a los sacerdotes en los tiempos de Jesús, y le dice al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, ¿dónde se volvieron a Egipto? En el corazón. Cuando nosotros hablamos, era imposible que volvieran a Egipto por cuanto Dios había abierto el mar rojo, pasó el pueblo en seco y les tocaba conquistar, tenían que conquistar la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Pero ellos, aunque avanzaron terrenalmente, su corazón y sus pensamientos estaban en Egipto. Nosotros como cristianos, cuando llegamos a Cristo, ¿dónde están nuestros pensamientos? Si nuestros pensamientos están en las cosas pasadas, las cosas que nos separaban de Dios, no hemos sido libres todavía. Estamos en esclavitud y estamos en yugo. Ahora la Biblia es clara, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dijo, porque yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a Cristo, poniendo mi vista delante y olvidando lo que ciertamente está atrás. El verdadero Hijo de Dios, el nacido de nuevo, olvida todo el pasado y comienza y se enrumba en un caminar nuevo. Y ese caminar o ese camino es Cristo, es angosto, es estrecho. Pocos son los que entran por la puerta estrecha. Dice a la verdad, si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará, verdad? Para aquel que vive todavía en los deseos engañosos de la carne. Ya explicamos un poco que el Egipto representa el pasado. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí me está hablando el escritor, en este caso Esteban está citando, y dice que el pueblo en aquel momento en que estaban en el desierto, esto también está en Éxodo 32:1, ¿verdad? Dice que cuando Moisés fue y se tardó, dice que se tardó tanto, o sea, pasaban los días, se desesperó el pueblo, no tenían paciencia. Recordemos que tampoco el Espíritu Santo estaba sobre ellos. El Espíritu Santo todavía no moraba en ellos como mora hoy en día en nosotros. Le damos gracias al Señor por su Espíritu Santo. Llegaron y enfrentaron a Aarón y le hicieron que Aarón, ¿verdad?, les hiciese una imagen, que les tallase una imagen y que esta imagen fuera delante de ellos. Dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que hayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos tuvieron miedo, quizás pensarían que se había muerto en el desierto. No aparecía Moisés, pero tampoco aparecía Josué. En el 41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Vamos a aclarar acá un poco. Dijimos que el enemigo se vestía como ángel de luz. O sea, ¿por qué hacer la imagen de un becerro? Cristo representa la imagen de un cordero, de un becerro. Pero el enemigo, en este caso, ellos hicieron un becerro de oro. Hicieron una imagen, pero lo hicieron según sus propias manos. Esto está en Éxodo 32, versos 2 al 6. Ahorita vamos a ir a Éxodo. Y dice el 42. Y Dios se apartó y los entregó a quien rindiesen culto al ejército del cielo, que ya lo hablamos ahorita al principio, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso, una pregunta,
me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Refán, figura que os hicisteis para adoráis. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces estamos hablando aquí de que estamos hablando del cautiverio, estamos hablando de por qué Dios entregó a su pueblo, a Israel, en manos de Babilonia. Cuando Dios le dice al rey Nabucodonosor, mi siervo, quiere decir un sirviente, una zaranda, alguien quien Dios usó para castigar la maldad de Manases, porque Manases fue el que permitió que se volvieran a levantar los tronos o los templos a Baal, a Moloch y este tipo de dioses. Por eso Dios los entregó. Pero Manases después, al final de todo, se arrepiente. Eso lo vamos a ver. Ok, yo quería irme entonces a Éxodo 32. Voy a irme a Éxodo 32. Éxodo 32. Desde el 2 en adelante. El becerro de oro. Éxodo 32. Dice: y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová, irritando a Jehová. Por eso Jehová le habla a Moisés allá y le dice: anda, porque mi pueblo se ha prostituido. A veces se hacen culto y la gente no sabe a quién está rindiéndole culto. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pero estaban y tenían la imagen de un becerro. Porque Dios dice: anda, Moisés, porque en medio de la fiesta se emborracharon, estaban teniendo herejías, estaban haciendo todo tipo de mal, porque habían abierto una puerta espiritual. Al hacer una imagen, Dios dice: no te harás imágenes ni del cielo, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque es abominación delante de los ojos de Jehová. No son las imágenes las que tienen el poder, pero cuando se hace este tipo de ritual, se le da un poder en una cuarta dimensión a los demonios, y esto hacen desastre. Entonces el pueblo había dado lugar, ¿verdad?, por medio de Aarón. Aarón fue un poco aquí flojo, debió haberse negado hasta que lo mataran, pero bueno, ya eso es otra historia. Solo Dios sabe por qué permite las cosas. Lo cierto es que Dios, Jehová, le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, hay una pregunta: ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Hay otra pregunta: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, y acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel,
tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que ha hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obras de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Vea lo que estaba haciendo en el mundo espiritual este dios Moloch. Lo estamos leyendo por las escrituras. Indujo a las personas por medio del alcohol a danzar también. Dice que había danzas y que había cántico de alegría. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Vea que Moisés le reclama a Aarón. ¿Por qué Aarón? Porque Aarón era el sacerdote. Aarón pudo haber detenido esa abominación delante de Dios, pero Aarón, por miedo, digo yo, poniéndome los zapatos de Aarón, un pueblo que venía de Egipto, venía molesto, venían con malas costumbres, malas posturas, ven que Moisés se tarda, creen que Moisés ha muerto, le dicen a Aarón: haznos un becerro que nos guíe. Entonces ellos hicieron un Cristo a su manera, ellos hicieron unas leyes a su manera. El enemigo los indujo a esto. Entonces igualmente hicieron danzas, hicieron cánticos, hicieron bailes, pero esto no agradó a Dios. Quizá hoy en el mundo espiritual también se ven danzas que no agradan a Dios, se ven bailes que no agradan a Dios, porque son según el hombre y no según Dios. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ahora ve al sacerdote, en vez de asumir, le dice a Moisés: tú conoces el pueblo, es un pueblo rebelde, es inclinado al mal, ¿yo qué puedo hacer? Esto quiere decir que un líder no puede dejarse mover por las emociones, no puede dejarse llevar por que dirán, porque prácticamente todo lo que el enemigo pudo hacer, esguace, deshacer, porque el que estaba encargado, en este caso ya Moisés no estaba, estaba Aarón. Aarón accedió al pueblo y el pueblo introdujo, el enemigo introdujo el pecado al pueblo y esto trajo muerte al pueblo. Tanto que en la ira de Dios derrama el becerro de oro y se lo da de beber al pueblo. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro a pactarlo? Y me lo dieron y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, ve que lo vuelve a decir, porque Aarón había permitido, o sea, la responsabilidad cayó sobre Aarón, para vergüenza entre sus enemigos, hablando en el mundo espiritual. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver su puerta y puerta por el campamento, y matad a cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que aquel día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, vea, un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés
a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora un pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: que pecaré contra mí, a este raeré yo de mi libro. Escuche lo que Dios le respondió a Moisés. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré, o sea, a ese quitaré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. O sea, hicieron una imagen falsa, un dios falso, y se dejaron llevar de su propio corazón. Pero verdaderamente la presencia de Dios, ¿dónde iba? En el ángel, en Cristo. La presencia de Dios verdaderamente iba guiando a Moisés. La ley, Moisés representa la ley, ¿verdad? La ley nos muestra dónde está el pecado, la ley encierra todo el pecado de la humanidad, ¿verdad? ¿Y qué representa Josué? Josué representa a ese valiente, Josué y Caleb, pero en este caso Josué representa en una figura escondida un prototipo de Cristo. Josué, Moisés no entra a la tierra prometida porque no podía ser, la ley no hace que nadie entre, la ley está ahí para que nosotros entendamos el mal que está en nosotros. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7. Gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿verdad?, dio su vida en rescate por la nuestra. Josué fue llamado a la conquista, nosotros conquistamos por medio de Jesús. Pero veamos que después que Josué conquista la tierra, el pueblo se vuelve otra vez a los dioses paganos, se vuelven a desviar. Y llega un momento donde Josué tiene que decirle al pueblo: yo no sé a quién ustedes servirán, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué estaba molesto y Josué dijo: a la verdad ustedes quieren ir en pos de Baal, váyanse. Quieren irse en pos de dioses paganos, váyanse. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vea el carácter de un líder que no doblega ante la sensibilidad de un pueblo que anda de espaldas a Dios. Vemos, ¿verdad?, que es un poco fuerte, pero no me quiero ir y cortar aquí antes de terminar con otras citas, porque ya vimos a Deuteronomio. Dios siempre ha hablado, ¿verdad?, a través de los profetas. Ya hablamos acerca de los hechos de los apóstoles, cuando Esteban también les habla la misma palabra. Y Molot, vamos a hablar de Molot, de Rafán, estos dioses paganos. Yo quiero irme ahora a lo que es el profeta Amos. Sí, creo que es Amos capítulo 5, si más no recuerdo. Ya voy a estar ubicándome, pero si usted tiene Biblia en casa, puede estar ubicándose en el libro de Amos. Profeta Amos, profeta menor. Voy a buscar Amos por aquí. Ok, Amos. Voy a buscar al profeta Amos. ¿Qué me dice la escritura acerca del profeta Amos? Amos, ok, Amos, capítulo 5, creo que 5. Consigo por aquí la cita, ya lo vamos a buscar. Santo Dios. Sí, el profeta 5:26. Ok, ya lo conseguí. Ok, en el 5:26, no, voy a leer desde el 24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Luego hay una pregunta en el 25, dice: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. O sea, tuvieron 40 años ofreciendo sacrificios y no entraron porque estaban ofreciéndole a un Dios según ellos, no según los mandatos, no según Cristo. Y antes de leerle el versículo 26 dice que ¿cuántas veces irritó el pueblo a Moisés? No sé exactamente cuántas, pero dice que muchas veces el pueblo irritó a Moisés tanto que hicieron que le cayera palo a la peña. Porque Moisés hablaba por medio del Espíritu Santo y daba las ordenanzas de Jehová, y el pueblo lo que vivía era de queja en queja, murmuración. Andaban en una queja. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto teníamos sepulcro, que en Egipto comíamos carne.
Y se quejaban del maná, se quejaban de todo. Querían todo fácil. Entonces, dice que el 26, antes bien llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Duraron engañados por 40 años. Oye, ¿será que hoy en día habrá gente engañada en el Evangelio que tienen hasta 20, 25, 30 años y creen que adoran a Dios y están siendo engañados? Gente que no conocen a Dios porque Dios es amor y para conocer a Dios debemos conocer los mandamientos del Señor. El apóstol Juan, discípulo amado del Señor, dice que si alguno no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La Biblia también dice que si alguno aborrece a su hermano, la luz del Evangelio no está en él, por cuanto no puede haber en un corazón cristiano verdadero odio, no puede haber rencor, no puede haber homicidio. Dice que cualquiera que habla mal contra su hermano es homicida y sus manos están llenas de sangre. Pero aún se puede cargar una Biblia bajo el brazo, y si nosotros andamos haciendo todo tipo de mal con nuestros labios, como Israel en aquel entonces dice, adoraban a Dios, pero sus hechos negaban a Dios. Su corazón estaba lejos del verdadero Dios. Adoraban a Dios solamente de labios. Hoy en día la iglesia no debe hacer y cometer los mismos errores de Israel, porque para memoria y escritos está allí para que conozcamos y comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Jesús dijo, 2 grandes mandamientos os ha dejado vuestro Padre. Primeramente, amaréis a Dios sobre todas las cosas. El segundo es amaréis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. No paguéis mal por mal, sino venced lo malo con lo bueno. Cualquiera que te dé una cachetada en una mejilla, dale la otra, voltéate. Cualquiera que llame fausto a uno de sus hermanos quedará expuesto al infierno. Entonces, cuando vemos, ¿verdad?, un falso cordero que ellos hicieron, y anduvieron por el desierto y adoraron supuestamente, entre comillas, ellos, aunque Dios estuvo en el desierto, Dios es dueño del desierto, pero ellos adoraron en su creencia a un Dios falso, un Dios que ellos mismos formaron, un Dios que ellos mismos se hicieron la imagen, un Dios ellos malinterpretaron y quisieron buscarle acomodo y vivir conforme a los deseos de la carne. En Romanos 8 dice que el que vive conforme al Espíritu no es condenado y no puede ser condenado, porque el que vive bajo el Espíritu vive bajo la obediencia de Dios, porque es guiado por el Espíritu de Dios. Pero los que viven según la carne, según las emociones, no pueden agradar a Dios, porque son contrarias a Dios. Jesús peleó con él mismo, obligó a su cuerpo a pasar noches orando, porque él era humano y también le daba sueño, pero obligaba a su cuerpo a estar en conexión con Dios. Pablo dijo, si algún pensamiento cautivo llega a mi mente, yo lo obligo, yo doblo mis rodillas y estoy con Cristo juntamente crucificado. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de la parte humana. Jesús pegó la carne, que es contraria contra Dios, al madero. Nosotros debemos pegar la carne, nuestras emociones, al madero. La cruz significa oprobio, la cruz significa muerte. ¿Muerte de qué? De la carne. Pero al mismo tiempo nos da el que logra matar sus emociones, el que logra verdaderamente ponerle un freno a las emociones terrenales, empieza a caminar en obediencia a Dios. Y yo quiero irme, no me quiero ir antes de ir a Jeremías 23. ¿Por qué? Porque estamos hablando del pueblo de Israel. Esto lo podemos llevar también a la iglesia hoy en día, pero yo voy a buscar otra cita ahorita en cuanto a la iglesia. Pero voy a buscarlo aquí. Esto es a los pastores que estaban en ese entonces, en los tiempos de Jesús, porque Jesús los confronta. Porque Jesús, la gente tiene que entender que Jesús vino y le habló fuerte, fue a los sacerdotes. Jesús le habló fuerte, fue a los que estaban encargados de guiar al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos como líderes tenían la responsabilidad de no permitir que el enemigo entrara y introdujera herejía dentro del pueblo de Israel. Y ellos, por sus emociones, dejaron meter este tipo de cuestiones. Entonces yo voy a leer en Jeremías 23, cuando dice regreso del remanente. Dios dice a través del profeta Jeremías, dice, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis
y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y creerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. O sea, dice que había en ese entonces pastores malos. Pues hay buenos pastores, pero hay pastores malos, y ahí a veces la gente se molesta porque uno dice que hay pastores fuera de órdenes hoy en día, como lo hubo en la antigüedad. Hay pastores buenos, hay pastores malos, hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos de todo, pero también hay personas que se dejan guiar por el Señor. En este caso, es aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Estamos hablando del pastor de los pastores, de Jesús, hijo de David. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y esta será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo, subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Si no, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Aquí está hablando y está diciendo que cuando hablamos de las tierras del norte hablamos de Babilonia. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya ahí sí vamos a entrar en lo que es los tiempos de Nehemías, los tiempos del cautiverio, y vamos a ir especificando un poco más. Lo que quería era en este estudio hacer ver por qué Dios tiene que entregar a su pueblo, por causa de la maldad de ellos mismos, porque a veces Dios tiene que entregarnos a nosotros, ¿verdad?, en manos del enemigo, porque a veces nuestras emociones están crudas, queremos hacer las cosas según nosotros. Pedro dijo, Señor, no vayas allá, no hagas este mal contra ti. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Estaba siendo influenciado porque no quería que fuera a la cruz. Yo voy a buscar en Juan 16, esto sí ya es para la iglesia. Recordemos que el evangelio de Juan es un evangelio universal. Y veamos cómo Jesús le habló a los sacerdotes, le habló a los pastores de ese entonces. Vimos en Jeremías, pero ahora lo vamos a ver Jesús caminando en la tierra. Jesús dice, en el 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, hablando a los discípulos del Padre, y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, o sea, de Jesús. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Luego dice, estas cosas os he hablado, Jesús hablándole a sus discípulos, para que no tengáis tropiezo. Luego dice, os expulsarán de la sinagoga, o sea, de los sitios donde se reúnen a predicar. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús le estaba diciendo a los apóstoles, claramente, a los predicadores, no el verdadero predicador que predica verdad en Cristo, que habla verdad sobre la carne, que no anda sobando pecado, es bien mal visto. Porque el enemigo se levanta con gran fuerza contra este tipo de personas, o este tipo de personas, incluyéndome, obviamente, que no les gusta que salga la verdad, sino que quieren es que digamos que todo está bien cuando todo está mal. Esto os lo dije, dice en el 4, ¿verdad? Dice, esto os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero luego el 5 dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús le estaba diciendo al irse al Padre que iba a morir en la cruz, pero que enviaría el Espíritu Santo, el cual hace hoy en día morada en nosotros, y que nos llevaría a toda verdad. ¿Quién nos lleva a toda verdad a nosotros? El Espíritu de Dios. Pero ¿por qué no querían a Jesús los sacerdotes? ¿Por qué no querían a Jesús aquellas personas en ese momento encargadas en llevar lo que es la casa de oración? Jesús entró a la casa de oración, se airó una ira santa, dijo, vosotros habéis convertido la casa de oración, la casa de vuestro Padre, en guarida
de ladrones. Esto quiere decir que no estaban siendo guiados precisamente por el Padre. Veamos, y Jesús también en una parte le dice, vayan, díganle a la zorra de Herodes. En este tiempo el templo era conocido como el templo de Herodes, en la casa de oración. Vayan y díganle a la zorra de Herodes, díganle a Herodes que las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabecera. Estaba diciendo dentro de la casa de oración en aquel entonces, de los sacerdotes, de los que estaban allí, eran ladrones, eran todos, andaban de espaldas a Dios. Hermano, búsqueme la cita, se la voy a buscar para ir terminando. En el capítulo 10, dice de Juan, parábola del redil, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta es Cristo. Todo el que se sale de Cristo no está en la verdad. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero es el Padre, el pastor, el buen pastor es Cristo, y las ovejas oyen su voz, oyen la palabra, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Luego dice el 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Predicadores que predican fuera de la Biblia, predicadores que dan profecía fuera de la palabra, a esa el verdadero oveja no la va a oír, o no la va a oír, o no lo va a oír, porque está profetizando y está hablando contra la palabra de Dios. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Luego dice Jesús el buen pastor. Él se presenta como el buen pastor, porque un buen pastor venda las heridas. Jesús dijo que si tiene 100 ovejas, deja las 99 y va a buscar la que se le extravió. El verdadero pastor da la vida por sus ovejas. Ese es el carácter del buen pastor, un corazón de padre. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Luego habla del ladrón porque está hablando de los pastores de ese entonces, pero quienes estaban el enemigo, pero en la carne de estas personas. Luego él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida por las ovejas da. Mas el asalariado, dice, y el que no es el pastor, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja la oveja y huye, y el lobo arrebata la oveja y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de Israel y está hablando de los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño, un solo pueblo, de dos naciones hizo una. Un pastor Jesucristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Ezequiel 34, 11 y 12 también habla acerca de los que dispersaron las ovejas. Estoy hablando de Israel, para que no se malinterprete. Estoy hablando de que Jesús vendría a los suyos, o a los suyos, al trabajo, y los suyos, que era Israel, no le recibieron. Mas todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estoy hablando y estamos estudiando la historia de Israel. Jesús viene a los judíos, Jesús habla y nosotros vemos todo lo que aconteció en el pasado, ¿verdad? Porque en un momento tendremos que estudiar las 12 tribus de Israel, qué hicieron cada tribu y por qué Dios los entrega a todos. Dios entregó a todas las tribus a ser castigados para que después hubiese un arrepentimiento. Manasés, vea todo lo que él permitió. Manasés permitió, a la verdad, que se levantaran los falsos cultos nuevamente a los Baales, ¿verdad que sí? Y permitió
que se levantaran tantas cosas cuando hablamos de estos dioses paganos, pero después al final, en la próxima clase vamos a hablar acerca un poco de eso y entramos en lo que es ya el cautiverio, lo que es ya la primera semana, lo que es Nehemías, lo que es Jeremías, y luego allí vamos a ir también estudiando lo que son los libros proféticos, como Daniel y Apocalipsis, pues, libros que nos hablan a futuro, que es muy importante que entendamos. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor esté siempre presente con vosotros. Cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengan, pueden dejarla por allí, por el YouTube, en la mensajería, que yo les responderé con la ayuda del Señor, con la guía del Espíritu Santo y por medio de la palabra, por medio de los versículos bíblicos. Dios les bendiga.